homosexuales viven felices en un amor torrentoso. No hay amor entre hombres, y eso lo ratifican los estudios internacionales del comportamiento sexual y mental de los hombres, de los seres humanos. El amor existe solamente entre un hombre y una mujer. Jamás puede existir amor entre dos homosexuales. Lo que existe es una tendencia promiscua, inmoral, de tener esa actividad sexual anormal e inmoral. Y con esto quiero sentar lo que ha dicho ahora el doctor Calcaterra, digno representante de la ONU, que viene acá al Perú a decirnos que las autoridades peruanas y el pueblo peruano no tienen por qué realizar discriminaciones por orientación sexual. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos no habla de homosexualidad, habla de sexo. No hay discriminación por sexo, religión o nacionalidad. No habla de homosexualidad. Entonces sí se puede poner un paralelo y una cortapisa a esta manifestación pública negativa y promiscua de la homosexualidad. No es que se le tenga odio a los homosexuales, se le tiene odio a la trascendencia de la homosexualidad para dañar la sagrada pureza intelectual de desarrollo psicológico de los niños. Eso es lo sagrado. Siempre se ha dicho, juventud divino tesoro. Hay que cuidarlo entonces. Hay que tratar a los niños para que le den sus niveles hormonales correctos y dejen de ser homosexuales. Y que no se cuida, y los padres que no tienen a sus hijos van a tener mañana más tarde un homosexual en la casa o una lesbiana en su hogar, porque también hay desniveles y distonía hormonal femenina, así como la hay masculina. Cuando predomina la hormona masculina en el ser humano, en la mujer, se vuelve lesbiana, y cuando predomina al revés el nivel hormonal femenino en un hombre, se vuelve homosexual. Eso es simple y es tópico, es médico y científico, es una cuestión de orden cerebral, de voluntad y decisión. Repito, cualquiera puede ser homosexual, y yo lo apoyo en cuanto sea una homosexualidad privada, particular, con vergüenza de serlo, y que lo hagan en forma privada, no públicamente y exhibiéndose con una anormalidad promiscua, degradante, inmoral, que es intolerante. Por eso levanto mi voz de protesta y protesto por lo que ha dicho el muy eminente representante de la ONU acá, el doctor Inca Calcaterra, al decir que las autoridades peruanas deben callarse y no deben favorecer la discriminación por orientación sexual. No hay tal orientación sexual. Lo que hay es orientación homosexual, lo que antes se denominaba técnica y científicamente en el orden jurídico, homofilia, que la Real Academia de la Lengua Española lo ha cambiado, lo ha borrado, ya no se usa la palabra y el término homofilia, porque estaba dentro de los rangos de necrofilia, paidofilia y todo lo que es delincuencial e inmoral. Ahora le llaman homosexualidad a secas, pero sigue siendo un comportamiento inmoral que ofende la salud espiritual y moral de los pueblos del mundo. Entonces hay que defender esa inmoralidad que atenta contra los pueblos del mundo. Y acá en el Perú, yo soy un defensor de esa moralidad que debe reinar. No quiero ser un moralista, porque van a tener que llamar un moralizador para que venga a hablar a mí de mi moral. El hombre debe ser digno y debe ser pétreo, fuerte y decidido para defender su moral interna. No hay moralidad personal, no existe eso tampoco, igual que no existe el tercer sexo. No existe moralidad personal cuando hay algunos alucinados y locos o incultos, estultos, que dicen yo tengo mi propia moral. Eso no existe. Él tiene que tener la moral contagiante de toda la sociedad, y él tiene que decir, como es el derecho romano, ¿no? El morum mayor es que los que han estudiado y los que tienen conocimiento saben qué es eso. Es la costumbre de los ancestros, que se respetaba como ejemplo social. El morum mayor, y en el derecho romano, ejercía un patronimio de conductas, y acá se debe respetar también. No existe eso de la moral, yo tengo mi propia moral, así que yo hago lo que quiero. Eso no existe. Eso no es sino libertinaje. Entonces se confunde la gente cuando habla de libertad y por otro lado ejercen un libertinaje. No se puede permitir el libertinaje. Que sean homosexuales, que lo sean, ya se encargará Dios, o ellos mismos se encargarán de animar. Pero ratifico y señalo públicamente que este es un movimiento mundial, porque en todo el planeta muchos estados favorecen por conveniencias subalternas la homosexualidad. Ayer nomás los reyes de España han recibido una delegación de homosexuales en el Palacio Real. O sea que los que antes negaban, ahora los favorecen. ¿Por qué? Por competencia de grupo, de gobierno, de reyes. Los reyes viven encerrados en un palacio de gobierno y nadie atenta contra sus hijos ni contra los niños de ese reinado. Pero los niños que están en la calle, en la sociedad, sí pueden ser víctimas. Ellos no, favorecen la homosexualidad, pero encierran a su familia y a sus seres queridos dentro de un reinado
absolutamente cerrado para el pueblo. Nadie puede entrar al Palacio de Gobierno de los Reyes, pero recibe una delegación de homosexuales, lo cual está mal. Como está en Inglaterra, la reina de Inglaterra le dio el título de Sir a Elton John y ha debido darle el rango noble de lady, porque no es varón, es mujercita, en el fondo es mujercita, un homosexual es una mujercita, pues. Bien digo yo, o naces hombre o naces mujer, no hay tercer sexo. Y con esto quiero ponerle punto final para solamente crear conciencia nacional y conciencia en los pueblos de América de rechazar furibunda y enérgicamente esta pretendida alucinación de la degeneración conceptual en la vida social, de que se lee luz verde a la homosexualidad como si fuera una galleta o un caramelo para los niños. No puede ser, no puede tolerarse y hay que levantar la voz de protesta. Espero que el presidente Humala se pronuncie sobre estos alcances, que está en la ONU acá a imponerle conciencia a los gobernantes peruanos para que no hagan discriminación. Pero la discriminación está en la Constitución del Estado y un presidente se debe a la Constitución del Estado y debe acatar el mandato de la Constitución. No puede generar promiscuidad, no puede generar inmoralidad y no puede estar ajeno al combate y a la oposición a esta degeneración de carácter social moderna, aunque no es moderna tampoco porque en la antigüedad han habido muchos homosexuales y está teñida la historia mundial como reino de los homosexuales. No vayan a leer un poco de Corintia, entérense qué cosa fue Corintia, entérense qué fue Sodoma y Gomorra, lean un poco, culturícense, pero defiendan la moral de los pueblos del mundo. Con esto quiero terminar. Una pregunta, doctor Ponce, ¿qué trascendencia puede tener lo que el representante de la ONU ha manifestado públicamente a través de la radio? ¿Qué trascendencia puede tener sobre este tema que ha tocado él en el Congreso? Y la segunda pregunta es, ¿qué opina usted sobre el congresista Carlos Brus, sobre la unión civil en el Congreso? Bueno, la unión civil es una alucinación personal subalterna. Él está pregonizando a todo el mundo y en todos los medios que hay 3 millones de homosexuales en esa naturaleza de realidad social, que son homosexuales. Yo le diría, súbanle 1 millón más de lesbianas. Entonces son más de 4 millones que están en este problema de inconducta, de inmoralidad y de irrealidad social, sexualmente hablando. Pero son lesbianas que son mujeres y son homosexuales que son hombres perdidos en el espacio. Pero tienen su propia inclinación, respeto a su inclinación, pero que lo hagan privadamente, con moral, con ética, con orden, sometidos a un orden moral, personal. Nadie puede sentirse orgulloso de ser homosexual, como tampoco no hay un reo en la experiencia profesional, no conozco un reo que se jacte y se vanagloria de ser delincuente y haber estado en prisión. Al contrario, lo esconden, dicen no, van al trabajo, ¿ha estado preso? No, nunca, ya ha estado preso. Engañan, mienten, porque le da vergüenza decir yo estaba en un lurigancho, aunque ahora se ha perdido la vergüenza. Yo no creo en eso de la unión civil, que no es sino un festín y un desacomodo a la realidad y a la dureza de la ley. Para eso está la Constitución del Estado, que manda, ordena y dispone que el matrimonio solamente se da, unión civil es un cuento. En el fondo equivale, como ya lo ha declarado Carlos Brus, a un matrimonio previo, y después van a generar el valor del matrimonio con la unión civil para pedir adopción de niños. Ese es el fondo, y él está captando 3 millones de votantes para hacer su promoción política por su propio factor personal. Ese es un interés personal subalterno, allá él con su noticia, pero él no creo que lo reelijan, porque él ha dejado de ser padre de la patria. Él ahora ha pasado a ser madre de la patria. Él ha declarado públicamente que es homosexual y que se siente orgulloso de ser homosexual. Pues yo digo, sostengo, no creo que el pueblo peruano quiera tener madres de la patria, aunque hay algunas señoras que son madres de la patria. Es otra cosa. Doctor Ponce, quería plantear una pregunta. ¿En cuánto afectaría emocionalmente esta inmoralidad de unión civil a los niños, ya que estos carecen de conocimiento y conciencia y que son el futuro de la sociedad? Por supuesto que sí. La razón es simple. Hay una afectación criminal e irresponsable frente a este manejo pretendido de llegar a la unión civil o cualquier otro sistema de unión de dos homosexuales para después consagrarlo como matrimonio válido y pedir la adopción.
¿Se imaginan ustedes cuál es el problema que va a generar la distorsión psicológica y espiritual de ese niño cuando vea que su padre y su madre son hombres? Le va a causar una alteración natural y normal, psicológica, profunda y grave, que le va a dejar huella para toda la vida. Se va a crear una distorsión de conceptos. Esa es la respuesta. Una consulta, doctor. ¿Se podría decir, desde su punto de vista, cuándo fue, se podría decir, el punto de quiebre en que toda esta inmoralidad llegó a surgir efecto, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento este punto ya tuvo un quiebre total que fue algo general y que hoy en día se está viendo en la realidad peruana, en la realidad social? ¿Desde qué momento se dio? Bueno, lamentablemente la historia está teñida de homosexualidad. Esto es verdad. La homosexualidad no ha nacido ayer, no ha nacido acá en Lima tampoco. La homosexualidad ha venido de fuera y de la antigüedad. Por ejemplo, mis queridos doctores, sí se habla de la prevención del pueblo mediante normas de carácter moral. Hablamos como ejemplo del imperio de los incas, que tenían preceptos de orden moral abstracto que eran espirituales y morales. Amasúa, Amaqueya, Amacoya. No seas ocioso, no seas mentiroso, no robes. Jamás dijo el Inca, no seas homosexual, porque no había homosexualidad. Si no hubieran inventado un cuarto precepto moral, no seas homosexual. Oye, no seas gay, Inca gay o gay Inca, no sé cómo sería. Pero no se hablaba nunca de la homosexualidad en el imperio de los Incas. Todos eran varones, todos eran, como se dice vulgarmente, machos o hembras. Se acabó el problema. Hasta ahí llega el concepto mundial histórico. Profesor, los que defienden la unión civil, ellos alegan que tienen tanto derecho como las demás personas de tener, heredar la herencia de sus parejas, como ellos llaman. Pero tal vez podría haber otra manera de que ellos tengan este derecho a obtener los bienes que ellos reclaman de sus parejas, porque las familias dicen que no les dejan poseer los bienes que ellos tienen, que ellos adquieren en pareja. Es que jurídicamente hay una organización, un sistema jurídico que tiene que respetarse. Tiene que respetarse. ¿Correcto? Si un hombre es casado con una mujer, es lo que reconoce la Constitución del Estado, casado con una mujer en un matrimonio legal y moral, entonces ese marido que sea millonario no le puede regalar su fortuna a cualquier persona, porque ya la mujer adquirió un derecho de tener el 50% de su herencia, porque es mujer y es su esposa, su cónyuge. Esos son los dictados de la ley general universal. El derecho es duro, pero hay que acatarlo. Dura lex es lex. Y el que no quiere cumplir la ley, que se dé media vuelta. Y el que acá en el Perú quiere ser homosexual, que el Estado le regale su pasaje y que lo mande a Inglaterra, pues, o a España, donde hay homosexuales. Acá no. Acá vivimos solamente personas que defendemos la moralidad, la dignidad, en defensa de la moralidad.